Vamos a iniciar el día de hoy con un nuevo bloque de asignatura. En este caso va a ser lesiones deportivas. Me parece que creo ya habíamos visto algo en otra ocasión, algo acerca de lesiones deportivas. Creo, no recuerdo bien, pero bueno, vamos a iniciar nosotros hablando precisamente de este tema de lesiones deportivas. Entonces, para eso va a ser necesario recordar un poco o eh, describir cada una de las características que van a caracterizar a este proceso de lesión. Entonces, pues bueno, para eso vamos a estar compartiendo material. En la plataforma, no sé si alguien ya entró a la plataforma, ya dejamos algún contenido y también la primera actividad, la cual va a estar basándose en material que hemos dejado, tanto escrito como en material de video. Por favor, vayan leyendo, hay documentos que son largos y bueno, vayan dándole lectura. La actividad que dejamos en plataforma, pues va a ser de entrega hasta para para el próximo sábado. Entonces van a tener un tiempo suficiente para poder hacer lectura y poder realizar su actividad. Entonces, hasta ahorita, bueno, se han estado conectando algunos de ustedes. Espero que hayan estado bien en esta semana que pasó para iniciar este nuevo bloque. Entonces, vamos a comenzar viendo un material de video acerca de un contenido de sistema inmunológico, de respuesta inmune. Esto va a ser necesario porque nuestra respuesta inflamatoria va a depender en mucho de la calidad de nuestra respuesta de defensa ante agentes agresores. Como vamos a ver en el transcurso de estas clases, la respuesta inflamatoria es una respuesta inmunológica, es una respuesta de defensa natural que tiene nuestro cuerpo. Entonces va a ser una respuesta la cual nosotros no queremos disminuir, no queremos quitar, porque ella nos va a estar alertando y va a estar provocando precisamente la reacción ante agentes externos o que se reconocen como no propios. Pueden ser externos o pueden ser internos estos agentes, ya sea las famosas enfermedades autoinmunes, o más que famosas son conocidas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide. Es decir, nosotros vamos a generar una respuesta inmunológica, una respuesta inflamatoria ante un propio tejido, es decir, nuestro tejido, pero que se va a reconocer como no propio. Y vamos a generar respuestas inmunológicas inflamatorias características de este tipo de enfermedades. Así como esa, también podemos generar una respuesta inflamatoria ante cualquier agente agresor que provoque este tipo de respuesta, siendo su origen o su causa externa, desde agentes físicos, químicos, mecánicos, como lo vamos a estar describiendo. Entonces, para esto vamos a ver el siguiente material. Son materiales cortos que estamos dejando. En la plataforma dejamos, me parece, 3 materiales de video, los cuales pueden ir viendo para poder realizar las actividades e ir teniendo precisamente esa información para poder comprender de qué manera se lleva a cabo esta respuesta inmunológica, esta respuesta inflamatoria y cómo nosotros nos podemos auxiliar de esta respuesta inmune, de esta respuesta inflamatoria natural que tiene nuestro cuerpo para la mejora de la respuesta en cuanto a adaptación y curación o sanación de un tejido o un órgano lesionado. Entonces nosotros vamos a querer que se lleve a cabo la inflamación, sí, pero de manera controlada. Es decir, nosotros, ustedes, van a poder controlar de alguna manera este proceso natural de inflamación y sacar el mejor provecho para poder acelerar estos procesos de reparación y regeneración de tejido y poder recuperar en un tiempo mucho más corto del que naturalmente podría realizarse. Entonces, para eso es la importancia que nosotros debemos de darle a estos 2 primeros temas, que es respuesta inflamatoria y respuesta inmunológica ante agentes agresores. Entonces, vamos a compartir, a ver el siguiente material de video para que nosotros tengamos en cuenta estas características. Entonces, déjenme, como siempre, voy a dejar de compartir mi pantalla, bueno, mi cámara, para que podamos ver precisamente este material de video. Entonces, por favor,
Por favor, me dicen si lo pueden ver, chicos. Sí, se ve, profe. Ok, Sí, vamos. Ok, gracias. Vamos a escuchar entonces este material. Expuestos a agentes como virus, bacterias, protozoarios y hongos, los cuales intentan entrar al cuerpo, aprovechar los nutrientes de él y reproducirse. Si lo logran, esos organismos causarán enfermedad y por tanto son agentes patógenos. El sistema inmune nos brinda la capacidad de hacerle frente a estos patógenos impidiéndoles la entrada, así como destruyéndolos en caso de que logren una infección. Típicamente, dividimos al sistema inmune en dos tipos, el sistema inmune innato y el adaptativo. A continuación veremos de forma general en qué consiste cada uno de ellos. El sistema inmune innato representa la primera línea de defensa del cuerpo. Su función inicia desde la piel, donde proporciona una barrera física para que los patógenos no logren entrar a la sangre y los órganos del cuerpo. La piel no solo es una barrera física, sino que además tiene la capacidad de regular el pH y brindar un ambiente sobre el cual una gran cantidad de organismos es incapaz de proliferar. Además tenemos membranas mucosas, como en la nariz, que tienen vellosidades y producen moco, con lo cual muchos organismos son atrapados para luego ser expulsados del cuerpo y así evitar que lleguen a órganos importantes como los pulmones. A pesar de estas barreras, muchos organismos logran pasar al interior del cuerpo. Aquí existen múltiples formas de oponerse ante la infección. Uno de estos mecanismos es el incremento en la temperatura corporal, conocido como fiebre. Mediante este proceso, el cuerpo eleva su temperatura, lo cual destruye una gran cantidad de microorganismos. El cuerpo además posee múltiples sustancias con propiedades antibióticas. La lisozima, por ejemplo, es una enzima presente en secreciones como la saliva y las lágrimas, capaz de destruir la pared celular de muchos tipos de bacterias. Si los patógenos llegan a la sangre, existen células que detectan cuerpos extraños, como los neutrófilos y los monocitos, las cuales van a comerse a los órganos patógenos utilizando los procesos de endocitosis o fagocitosis. A este tipo de células suele llamárseles células fagocíticas. El sistema inmune innato tiene más mecanismos para defenderse de invasiones externas. El proceso de inflamación o el pH ácido del estómago son otros ejemplos de estas tácticas de defensa. En general, decimos que el sistema inmune innato es la primera línea de defensa del organismo porque actúa inmediatamente. Además, tiene la característica de no ser específico, es decir, no importa de qué patógeno se trate, si el cuerpo lo reconoce como extraño, activará los sistemas de defensa. Ahora hablaremos del sistema adaptativo, el cual es reclutado en casos en que la infección es persistente y tal vez el sistema inmune innato no pudo erradicarlo. Ok, entonces hasta ahora vamos a ver que nuestro sistema inmune innato es el que contamos nosotros para poder hacer frente a todo aquel agente que lo reconocemos como no propio, es decir, extraño. Este agente no necesariamente tiene que causar algún tipo de lesión o afectación grave. Simplemente al reconocerse como no propio, nuestro sistema, desde mecanismos inmunológicos de barreras mecánicas como es la piel, moco, lágrimas, saliva, todo eso representa sistema inmune innato, pero primario, es decir, de primer contacto. Entonces, vamos a ver que estos mecanismos naturales que tenemos van a ayudar a disminuir ese potencial patógeno, es decir, potencial de hacer daño en nuestro cuerpo. Si estos mecanismos físicos o biológicos no pueden hacer frente a esto porque el agente agresor o el agente extraño es más agresivo en cuanto a la penetración, entonces ya dentro de nuestro cuerpo, llámese piel y capas más profundas, vamos a ver que comienza la respuesta celular. Esta respuesta celular ya vimos que son células que participan en la introducción de ese contenido a la propia célula. A este proceso se le llama fagocitosis. Fagocitar es degradar, pero a través de la introducción de este material o parte de este material al sistema digestivo, digámoslo de esa manera, de nuestra célula. Para poder hacer eso necesitamos enzimas. Ya sabemos que las enzimas son proteínas funcionales que ayudan a la ruptura de la estructura molecular de algún elemento. En este caso, ese elemento puede ser una bacteria, un parásito, un hongo, ¿sí? Un virus, el cual se reconoce como no extraño
como no propio, perdón, y van a ir rompiendo estas barreras a través de estos elementos químicos para su degradación y la introducción misma a la célula. Estas células ya vimos que son así denominadas fagocitos. En este caso son células muy grandes que en términos generales se clasifican como macrófagos, ¿sí? Estas células, como bien lo escucharon, tienen una respuesta inespecífica, es decir, generalizada. No va a reconocer en ese momento qué tipo de elemento es el que está causando daño. Lo reconoce como no propio, entonces hay que combatirlo. Posteriormente ya vendrá una segunda respuesta, una segunda reacción que ya va a ser más específica. Entonces, hasta ahorita vamos a ver que es una respuesta inespecífica y puede provocar manifestaciones clínicas, ¿no? Estas manifestaciones clínicas, ya lo dijeron, una es enrojecimiento de la zona y la otra es aumento de la temperatura, lo que se conoce clínicamente como febrícula o fiebre. Cuando tuvieron primeros auxilios, creo se comentó la diferencia entre una, que la febrícula llega hasta un grado de temperatura corporal de 37.5. Por arriba de esta temperatura se considera fiebre. Entonces, cuando alguna persona o alguna zona se ve con este aumento de temperatura, vamos a ver que se clasifica como hipertermia. Entonces, una zona inflamada, vamos a ver que está hipertérmica, es decir, caliente y enrojecida, que a esto le vamos a denominar como eritema, si bien recuerdo, ¿no? Entonces, continuamos ahora con el sistema inmune adaptativo. Para que comience a actuar el sistema inmune adaptativo, tiene que reconocer al patógeno intruso. Las células presentadoras de antígeno son células que previamente fagocitaron o endocitaron al patógeno y presentan partes de este a un tipo específico de célula llamada linfocito TCD4. A esas partes se les conoce como antígenos y son estructuras moleculares que son capaces de iniciar la respuesta inmune adaptativa. El linfocito TCD4 reconoce estos antígenos y les comunica la información a los linfocitos TCD8 y a los linfocitos B. En ocasiones, los linfocitos B son capaces de reconocer directamente a los antígenos del patógeno. Sea cual sea el caso, los linfocitos T y B ahora son capaces de dirigir un ataque específico contra la amenaza. Los linfocitos B actúan produciendo anticuerpos específicos para antígenos del organismo intruso, mientras que los linfocitos T van y digieren directamente a los patógenos. Una vez que eliminan la infección, los linfocitos recuerdan al patógeno, de forma que si volviera a entrar al organismo, la respuesta inmune sería mucho más rápida. Es ahí donde decimos que nuestra respuesta inmune tiene memoria. Y esta respuesta inmune se debe no nada más a ese tipo de células, hay otras células que participan en ese proceso inmunológico, en ese proceso de defensa. Cuando nosotros recibimos un estímulo para la respuesta inmune, para este mecanismo de defensa, llámese ese estímulo biológico como pueden ser las vacunas. Una vacunación va a ser un sistema de inmunología secundaria, ya que lo que van a hacer es estimular el reconocimiento de este microorganismo que lo vacunan. Pueden ser, anteriormente se utilizaban los virus vivos atenuados, quiere decir que es el virus que van a estar inyectando o inoculando, vacunando, pero ya se le quitó toda esa capacidad de producir daño. Pero lo va a reconocer nuestro sistema inmunológico, de manera que estos linfocitos, a nivel de la membrana celular, queda ese reconocimiento de algo extraño y ya quedan especializados este tipo de células, de manera que si se vuelve a exponer ante ese agente agresor, ya tenemos estos linfocitos encargados específicos para este tipo de microorganismos. Es como se llevan a cabo los procesos de vacunación permanente, ¿sí? Es decir, todas las vacunas que nos pusieron de niños ya no nos vuelven a aplicar a menos de que exista una variante viral o que exista una mutación y que sea una nueva modificación o una modificación del virus, se tiene que volver a vacunar. Si no, con las vacunas que nos pusieron, ¿no? Es suficiente para la inmunidad permanente. Hay muchas otras vacunas y muchos otros microorganismos que necesitan vacunaciones periódicas, ¿sí? Tétanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sí se debe realizar porque se va perdiendo esta memoria inmunológica y se tiene que estar estimulando constantemente estos linfocitos.
Entonces es como actúan de manera genérica las vacunaciones para múltiples enfermedades. En general, el sistema inmune adaptativo difiere del innato en que toma más tiempo para comenzar su ataque. Sin embargo, es mucho más específico y eficiente en eliminar patógenos. Para lograr su especificidad, necesita del reconocimiento de antígenos, los cuales usa para el ataque dirigido. El sistema inmune adaptativo además tiene la característica de generar memoria inmunológica, lo cual le brinda protección al organismo a futuro. Bien, aquí estamos escuchando hablar de varios términos, antígeno, anticuerpo. Recordar que un antígeno es todo aquel elemento que se reconoce como no propio, algo extraño que puede causar algún tipo de enfermedad o alteración. Es decir, es un patógeno. Un antígeno va a ser entonces algo no propio y que puede causar enfermedad o trastorno. Lo que va a combatir ese antígeno van a ser los anticuerpos. Y nuestros anticuerpos, entonces nosotros los vamos a estar generando de la respuesta celular natural que tenemos. Muchos de los anticuerpos en una etapa posterior al nacimiento no son proporcionados, ¿okay? Si no son inoculados, si no son aplicados a través de inyecciones, por ejemplo, se inyectan anticuerpos, ¿no? A personas, al ser humano, pero también de manera natural, a través del amamantamiento, a través de la lactancia materna, nuestra madre nos proporciona esos anticuerpos. Entonces vamos a ver que esa inmunidad secundaria la adquirimos a través de este modo de alimentación. Y los anticuerpos ya estamos viendo que son específicos. Estos anticuerpos específicos nos van a ayudar precisamente para defendernos de los ataques o las lesiones de muchos microorganismos que están en el ambiente. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Va, dejamos de compartir esta parte y entonces vamos a ver. Para esto, entonces, necesitamos tener en cuenta esto para poder comprender que todas las células que participan en ese mecanismo natural de defensa y que causan una manifestación clínica llamada inflamación, son estas mismas células que participan en nuestro sistema inmune, ya sea de manera inicial o de manera secundaria o tardía. Cuando decimos tardía no nos referimos a días o semanas, pueden ser algunas horas o algunos días. De hecho, vamos a ver que las etapas de lesión las podemos dividir en 4 etapas. ¿Alguien las recuerda? Las etapas de lesión. Les pregunto porque me parece haberlo visto con ustedes, o si no me dicen si no lo vimos. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Porque yo... No recuerdo ¿No? si es enrojecimiento o zona o pérdida de como flujo de no No. sé, de temperatura. No nos No. referimos a eso, son etapas de lesión. No, entonces fue otro grupo, perdón, es que los ando confundiendo ya de grupos y ya ni me acuerdo a quién le platicamos de eso. Bueno, las etapas de lesión. Esto es importante también, uno, conocer esta parte biológica porque es importante saber qué tipo de células son las que están llegando en el periodo de lesión. No son las mismas células que participan en etapa aguda que en etapa subaguda o en etapa crónica. Entonces ya tenemos 3 etapas no básicas, etapa aguda, subaguda, crónica. Y tenemos una que es crónica agudizada, es decir, aquella lesión que tenemos desde hace ya tiempo y que se comporta como si nos acabáramos de lesionar. Vamos a ver que en términos generales cada una lleva sus tiempos promedio. Bueno, en esos tiempos promedios la llegada de células y el protagonismo de estas células y su secreción específica, células me refiero a células propias de nuestro cuerpo, es decir, células inmunológicas, que generan y segregan muchos de estos mediadores químicos de la inflamación. Hay mediadores químicos y mediadores celulares. Entonces puede llegar una célula y esta célula a su vez produce un mediador que va a dar de manifiesto una característica clínica. Por ejemplo, lo que acabas de decir, un enrojecimiento. Ese enrojecimiento se produce por una vasodilatación. Es decir, aumenta el vaso sanguíneo de diámetro, llega más flujo de sangre, pero al haber esa dilatación sanguínea, las células de las paredes vasculares pueden provocar que salga parte de este líquido
hemático o sangre y provocar que, además de que provoque ese enrojecimiento, también aumente de tamaño, es decir, hay un edema, una hinchazón. Y eso es provocado por ese mediador químico liberado por una célula, ¿sí? Entonces, a cada etapa corresponde también la llegada de células. Entonces, si nosotros conocemos predominantemente las células que están o que protagonizan cada una de estas etapas, vamos a poderlo manejar y conducir y controlar mucho mejor para que este proceso de inflamación se lleve a cabo en periodos más cortos de tiempo y se presente la reparación o regeneración de los tejidos mucho más rápido. Entonces, seguramente ustedes han visto que en una lesión ligamentaria, pongamos un esguince de alguna región en particular, de manera natural el cuerpo lo va a cicatrizar, lo va a reparar, lo va a hacer, va a tratar de corregir este daño como él sabe hacerlo. Biológicamente está dotado para ir respondiendo etapas a cada una de estas células predominantes para su reparación y puede tardar desde días, semanas o hasta meses. Entonces, supongamos que es un esguince y no grave, obviamente, y va a tardar 3 semanas, 4 semanas tal vez, y posterior a esto, bueno, ya quedan algún tipo de secuelas, ¿no? Derivado de la lesión. Eso es de manera natural. Si nosotros sabemos conducir y controlar este proceso inflamatorio y además adelantamos procesos o etapas de lesión, vamos a ver que este tipo de lesión la podemos reducir el tiempo a la mitad. Es decir, en un esguince importante podemos reducirlo y en 15 días podemos resolver un esguince que normalmente puede repararse en 4 semanas, en 5 semanas. Entonces nosotros podemos reducir en mucho el tiempo de este tipo de curación natural, acelerando procesos, mejorando el control o la conducción de ese proceso natural de inflamación. Es por eso la importancia de saber el número de células o, mejor dicho, el nombre de las células que participan en este proceso. Entonces, para eso vamos a ver el siguiente material que habla precisamente de los procesos naturales de la inflamación. Entonces, para esto vamos a compartir este material de video y déjenme ver nada más en dónde quedó. Ya. Entonces lo vamos a poner y a ver, por favor. Por favor, me dicen si lo ven, chicos. Activación de la respuesta inflamatoria. Sí, profe. Sí se ve, profe. Ok, vamos a ajustar el volumen y vamos a escuchar. El sistema inmune es un gran ejército protector, combatiente de cualquier microorganismo agresor. La primera línea de defensa es mecánica, una muralla física comúnmente conocida como piel. Pongamos un ejemplo. ¿Qué pasa cuando te lastimas con un bisturí o alguien se corta? Infiltrando el sistema. La segunda línea de defensa, la defensa inmune, lo reconoce inmediatamente y activa la respuesta inflamatoria. Los microorganismos invasores se están propagando por el fluido intersticial. Esto está provocando una liberación de químicos que alertan y reclutan a las células presentadoras de antígeno con la siguiente estrategia de combate. Mastocitos liberan químicos para producir vasodilatación y quimioatracción o degradar antígeno. Macrófagos presentan a células inmunes. Queratinocitos fagocitan los restos del antígeno. Y dendríticas reconocen, capturan y presentan el antígeno a células inmunes. Tener cuidado con este nombre de células dendríticas, no se refiere al sistema nervioso, ¿no? Las dendritas, ese tipo de células se les puso ese nombre precisamente porque tienen una forma parecida a las células del sistema nervioso con múltiples prolongaciones. Pero nuestras células dendríticas a nivel del sistema inmune van a participar en eso, en una respuesta natural de defensa. Equipo que en conjunto reconocen al enemigo, lo fagocitan y presentan a las células de antígeno sobre sus membranas. La segunda línea de defensa está luchando, pero no es suficiente.
Por tanto, los mastocitos piden apoyo liberando histamina y enzimas, que separan la estructura de vasos capilares formadas por células endoteliales. Se dilata de más soldados defensores. Ok, entonces tomar en cuenta esto, porque no nada más las células actúan de forma individual o independiente, todas se relacionan y esas primeras células que vimos van a servir como presentadoras de este agente agresor ante otras células que entran en segundo plano. Es decir, estas células que acabamos de ver son células presentadoras del antígeno y se las presentan a nuestra respuesta inmunológica, que va a ser un poco más específica o muy específica. Estamos hablando de los linfocitos. Entonces, en un inicio, si se fijaron, no participan los linfocitos, participan estas células del sistema inmune para reconocer, para atacar o reclutar precisamente al antígeno. Muchas de estas células no son capaces porque el antígeno a lo mejor es una cantidad muy alta en cuanto a número de elementos. Entonces, estas células en un inicio tienen una concentración determinada, no dan precisamente el reclutamiento como tal porque son superadas en número. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En lo que están combatiendo o tratando de defender y contener esta infección, alguna de estas células van a reconocer a través de las membranas celulares y van a presentar ese antígeno ante otros elementos celulares, en este caso los linfocitos, provocando inicialmente, como ya vimos, una vasodilatación. Al haber una vasodilatación, entonces va a llegar una mayor cantidad de sangre, mayor cantidad de células, pero tiene el riesgo de que el vaso sanguíneo, las células del vaso sanguíneo, estas células endoteliales se separen y den paso a esta fuga del líquido plasmático al tejido alrededor del vaso sanguíneo. Este tejido alrededor de los vasos sanguíneos y entre las células se conoce como intersticio. El intersticio es el tejido que se encuentra fuera de los vasos sanguíneos, pero alrededor de los mismos y entre las células. Entonces, este líquido derivado de la sangre, líquido plasmático, va a provocar que aumente de tamaño la zona. Es decir, se vea hinchado, se vea inflamado. Vamos a ver que inflamado no significa o no es sinónimo de hinchamiento o edema, como lo conocemos. Estos refuerzos, conformados mayormente por la gran armada de neutrófilos, se están comprimiendo y adhiriendo a las paredes capilares para infiltrarse al campo de batalla. Neutrófilos para frenar al enemigo, lo fagocitan y se autodestruyen. Aprovechando la dilatación del túnel capilar, se están sumando a la batalla con la misma táctica de infiltración el cuartel de linfocitos T y B. Linfocitos T liberan interleucina 2 para crecer, proliferar y reclutar linfocitos T. Liberan citocinas para pedir refuerzos y activar linfocitos B. Linfocitos B responden a las señales liberadas por los linfocitos T para diferenciarse en células específicos. Gracias a que las células presentadoras de antígeno están exhibiendo una parte del invasor, los linfocitos T y B lo reconocen y se multiplican, creciendo el ejército con más células colaboradoras y de memoria. Para poder combatir efectivamente al enemigo, hay que conocerlo. La armada está eliminando al enemigo por fagocitosis directa, fagocitosis mediada por anticuerpos, eliminación mediada por enzimas. Una vez eliminados los microorganismos y reparada la lesión de las paredes del tejido dañado, todas las células participantes en la batalla, a excepción de las que se autodestruyeron, se retiran. Las células de memoria T y B están listas para el siguiente encuentro. La batalla ha terminado. Ok, entonces hasta ahí creo es un poquito más claro la presencia y el tiempo que se lleva cada una de estas células. Como ven, entonces hay células que llegan de forma inmediata y otras de forma mediata, es decir, horas o días después. De manera que la cantidad de células participantes y la duración de este proceso va a ser dependiente de el agente agresor, la cantidad de tejido lesionado y la calidad de la respuesta inmunológica.
de la persona. En este caso, la respuesta inmunológica de la persona va a depender de muchas situaciones, desde el propio estado de salud de la persona, la nutrición de la persona, la edad de la persona, ya que una respuesta inmunológica en personas de la tercera edad o bien en los primeros meses de vida o años de vida va a ser disminuida o va a estar comprometida, ya que apenas unos están madurando y otros su respuesta inmunológica va a ser muy retrasada por este envejecimiento que tiene de manera natural. Si a esto le agregamos enfermedades asociadas y si estos agentes agresores se acompañan de otros agentes potencialmente agresores, pues obviamente la respuesta inflamatoria va a ser mucho mayor en cuanto a intensidad y duración. ¿Ok? Bueno, hasta aquí cómo vamos, chicos. Bien, vamos bien, profe. Todo bien, Sí. profe. Sí, Una dime. duda. Por ejemplo, Dime. en el caso de, como estamos viendo, de una lesión superficial, entonces, Ajá. ¿cuál es el papel, por ejemplo, perdón, de algún tipo de líquido desinfectante sobre esta lesión? Ok, si ya tenemos una barrera natural interna, bueno, pues vamos a tratar de hacer un mecanismo de defensa externo. Entonces, llámese antibióticos por vía externa, llámese tópicos o bien esos antisépticos o antimicrobianos que se exponen del exterior al interior. Entonces, lo que haces es, desde una barrera mecánica, desde el lavado mismo, no necesariamente tiene que ser alguna solución o un medicamento de alta gama. Con el simple barrido del agua, con enjuagar, limpiar agua, jabón natural, es un mecanismo de defensa que estamos nosotros realizando y disminuimos en mucho la cantidad de microorganismos que están atacando a nuestro tejido. Entonces, eso es una barrera física y química a través de estas soluciones y suspensiones que pueden ayudar a la ruptura a nivel molecular de este tipo de microorganismos. Otro es que inactivamos, no matamos, pero inactivamos en mucho este tipo de microorganismos. De ahí el nombre, por ejemplo, de bactericidas. Esto es muerte de, en este caso, de bacterias, ¿no? Entonces, un bactericida ayuda a eliminación completa del microorganismo, pero también hay bacteriostáticos, es decir, controlar o inhibir, pero no matamos, sino nada más inactivamos al agente agresor. Y así hay medicamentos bacteriostáticos o bactericidas. Entonces, dependiendo también qué tipo de agente agresor es lo que se indica. Entonces, de ahí ya medicamentos específicos que ya cada uno tiene un mecanismo de acción diferente ante el agente agresor. Pero en este caso, esos mecanismos de barrera física o de barrera y de barrido mecánico, físico, químico, va a ayudar a disminuir la cantidad de microorganismos que pueden entrar y facilitar un poco o un mucho este proceso de reparación o bien de eliminación de microorganismos y limitar o autolimitar este proceso lesivo caracterizado por un proceso inflamatorio. No sé si con esto responda a la pregunta. Ah, sí, profe, gracias. Entonces, es simplemente ayudar, ¿no?, al cuerpo a que sean menos la cantidad de agentes que ingresan, ¿no?, al organismo. Sí, Por sí, eso la así es. importancia de hacerlo, digamos, de manera inmediata después de la lesión. Exacto. Aunque así, de manera inmediata, recuerden que la piel íntegra es nuestro primer mecanismo de contención de infecciones o bien de procesos lesivos. En cuanto sufra alguna pérdida de integridad la piel, es una vía de acceso inmediata para múltiples microorganismos. Desde el mismo rascado, cuando nos rascamos, estamos alterando precisamente la integridad de nuestra piel y puede crearse un mecanismo de acceso a múltiples microorganismos. Seguramente ustedes han escuchado, visto o a lo mejor les han comentado que si van a recibir algún tipo de tratamiento, ya sea terapéutico o dermatológico, de acuerdo al tipo de producto, se les solicita que no esté rasurado o depilado porque eso representa una vía de acceso a nuestro interior. Entonces, debemos de tomar en cuenta eso porque cuando ustedes a lo mejor han visto un tratamiento de
terapia física a través de parafina obviamente líquida, está caliente, entonces se les pide a las personas que no se acaben, bueno, que no se hayan depilado o no se hayan rasurado 24 horas antes, porque es una vía de acceso al interior de nuestro cuerpo y la parafina obviamente no es estéril, entonces podemos provocar daño o bien podemos ser portadores de algún tipo de enfermedad. Entonces debemos de tomarlo en cuenta eso. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Ok, bueno, entonces vamos a continuar y vamos a comenzar entonces. Déjenme dar esta parte. Ok. Pss. Ahí. Creo que ya los había borrado. A ver, entonces vamos a ver el proceso inflamatorio. Rápidamente, déjenme ver en dónde estoy. Aquí. Bien. Ok. Por favor, me dicen si se logra ver. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, ahí dice mecanismos de inflamación, ¿no? Bueno, en estos mecanismos de inflamación ya sabemos que la inflamación es un proceso natural biológico que tenemos nosotros seres vivos. En este caso nos vamos a centrar en el ser humano. Bueno, entonces una reacción del organismo ante la presencia de un estímulo agresor. Llámese estímulo agresor algo que se reconoce como no propio. No necesariamente tiene que causar algún tipo de enfermedad grave o trastorno grave, ¿sí? Puede ser cualquier agente agresor y se reconoce como no propio. Esto inmediatamente va a provocar una respuesta biológica por parte de nuestro sistema inmune. Ya vimos las células que llegan de primer contacto. Entonces aquí ponemos como ejemplo irritantes químicos, físicos, isquemia. ¿Quién nos recuerda qué es isquemia? Isquemia es cuando la piel presenta este color negro, profesor. No. ¿Qué es No, isquemia? esa es equimosis, perdón, la estoy confundiendo con la equimosis, sí. ¿Recuerdan qué es isquemia? Viene desde la disminución del aporte de oxígeno, es decir, una hipoxia. Si persiste esta disminución de aporte de oxígeno, se convierte en una anoxia, es decir, ausencia de oxígeno. Y después de esta anoxia viene la isquemia. La isquemia es aquel tejido que ya no es funcional, no está muerto, simplemente ya no es funcional por pérdida de aporte de oxígeno. Entonces, todo órgano, incluyendo la piel, puede tener procesos isquémicos. Entonces, por ejemplo, un infarto, traducimos o sustituimos el término de isquemia por infarto, es lo mismo. Un infarto es una zona isquémica. Entonces, todo órgano se puede infartar, desde el corazón, miocardio, el cerebro. Seguramente ustedes han escuchado que personas de la tercera edad tuvieron eventos isquémicos cerebrales. Es decir, hay zonas del encéfalo o del cerebro que dejaron de recibir oxígeno. El músculo puede tener isquemia, la piel, el hígado, páncreas, riñón, estómago, todos los órganos y tejidos pueden sufrir este grado de isquemia, sí. Entonces, un agente agresor puede ser este tipo. Por ejemplo, hablando de isquemia, cuando personas tienen infartos, generalmente lo traducimos como infarto al corazón, se liberan células inflamatorias precisamente porque se reconoce como algo que está provocando daño. Entonces, cada persona o cada tejido que sufre esta disminución de oxígeno y sufre isquemia, también hay presencia de células inflamatorias, ¿sí? La respuesta inmune está involucrada obviamente y procesos infecciosos aquí precisamente por microorganismos, como ya vimos, bacterias, virus, parásitos u hongos provocan procesos infecciosos, ¿ok? Bueno, las agresiones entonces desde el punto de vista ya de en nuestro medio, lesiones deportivas, vamos a ver que generalmente son causadas, uno, por agresiones a nivel dérmico, dermoabrasiones que se caracterizan por cortaduras, escoriaciones, laceraciones, heridas cortantes como tal, ¿sí? Las contusiones que pueden exponer el tejido. Entonces, todos esos pueden provocar este tipo de respuesta natural inmunológica o esta respuesta inflamatoria.
Pueden provocar este tipo de elementos o agentes causales, pueden provocar daño permanente o temporal. Muchas ocasiones la afectación que se logra por el mecanismo de lesión puede disminuir el aporte de sangre y puede provocar procesos isquémicos en nuestra piel o en nuestro tejido, de manera que esto puede evolucionar a un proceso de muerte del tejido, y al tener un tejido muerto es muy fácil que se contamine, y al haber una contaminación de un tejido muerto puede producirse y presentarse un cuadro llamado gangrena. Entonces, de la isquemia, la siguiente etapa de un proceso isquémico viene la necrosis. Necrosis es muerte, ¿sí? Muerte del tejido. Pero si se contamina, es decir, si se infecta, evoluciona a gangrena, y es donde se tiene que eliminar por completo este tipo de tejidos, ¿sí? Y es lo que conocemos nosotros como ese tipo de tejido negro, negruzco, en el cual ya se dejó de percibir todo tipo de estímulo sensorial y se tiene que eliminar. ¿Ok? La reacción para mantener ese equilibrio obviamente va a ser la respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria va a depender entonces del agente agresor, la intensidad, la respuesta inmune innata que tiene la persona, la capacidad de nutrición, la estabilidad de salud del tejido, qué sé yo, múltiples elementos, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta respuesta inflamatoria puede ser tan específica o tan generalizada como el mismo mecanismo lo determine. De manera que la consecuencia de todo esto sería, o se esperaría que fuera, la sanación y recuperación y reparación del tejido, es decir, la regeneración del tejido. Muchas de las veces nuestros tejidos se reparan con el tejido mismo del que fue afectado. Es decir, un hueso, cuando se fractura o se lesiona, se repara con ese mismo tejido, con hueso, dejando ausencia de cicatriz o ausencia de huella. Entonces, una persona que se ha fracturado, este hueso mismo se repara, porque así tenemos las células específicas para la reparación y remodelación ósea, de manera que lo dejan intacto o casi intacto, si es que no se presentan desviaciones o afectaciones estructurales, lo dejan como antes de la lesión. Pero muchos otros tejidos, incluyendo la piel, se reparan pero con un tejido diferente al original, siempre y cuando hayan abarcado capas más profundas de la misma piel. Entonces, seguramente muchos de ustedes tienen cicatrices a nivel de la piel. Estas cicatrices es un tejido diferente a la piel original. Es un tejido dérmico, pero no es el original. Y al no ser original va a dejar una huella, y en este caso son cicatrices que con el tiempo se pigmentan y quedan casi de la misma pigmentación de la piel, o bien hay algunas que son más profundas y el tejido de reparación fue diferente incluso que la piel misma, entonces ya quedan cicatrices pues a veces demasiado manifiestas y provocan pues obviamente pérdida de la elasticidad misma de la piel. Seguramente han visto a personas con zonas de quemadura y quemaduras importantes. La piel es completamente diferente, no crece pelo, por ejemplo, hay ausencia de glándulas sudoríparas, si es que la quemadura fue tan importante que también abarcó ese tipo de tejido y órgano. Entonces, la reparación fue de otra manera, se llevó mucho más tiempo, y la piel que recubre esa herida, pues obviamente va a ser con características muy diferentes a la piel misma. Nuestra respuesta inmune, entonces ya vimos que es innata y adaptativa. Innata es la que nosotros mismos tenemos, la que se genera, la que va a generar, perdón, memoria, la que va a ir madurando y adquiriendo mayores responsabilidades o mayor tipo de respuesta, y compleja es la que tenemos. Y esa respuesta innata es la que se echa a andar en primer momento, ¿sí? Estos macrófagos, estas células que inician precisamente el proceso inflamatorio. La respuesta adaptativa ya vimos que es una respuesta de tipo adquirido, en donde se tarda incluso algunos días, ya es específica porque requiere una producción
muy alta en células específicas para este tipo de antígeno y tiene la capacidad de tener una protección prolongada, una inmunidad prolongada derivado de esta memoria inmunológica. La respuesta innata, entonces, vamos a ver que viene con factores humorales, factores celulares, la respuesta inflamatoria, ¿sí? Derivada de esa producción de secreción llamada citocinas o citoquinas de células, precisamente, que ahí se consideran como factores de complemento. Este factor de complemento se refiere a un grupo celular que tiene la capacidad de responder de forma inmediata, incluyendo macrófagos, las células que ya vimos, que participan en ese proceso inflamatorio. Perdón. Las defensas de superficie, ya dijimos que nuestra respuesta inmune va a estar dada por la misma piel, la secreción de esta piel, la grasa, el sudor, forman parte de esa barrera química biológica que forman parte de nuestra piel. El epitelio se refiere a esta capa superficial de órganos o tejidos, ¿sí? Vamos a ver que estos mecanismos como lo que estamos viendo, estornudar, toser, cuando tenemos secreción a nivel pulmonar o a nivel bronquial, tenemos cilios o microvellosidades que hacen que expulsemos precisamente ese tipo de elementos. Cuando nos exponemos a factores ambientales, micropartículas o partículas muy pequeñitas en el viento, muchas de esas partículas se van deteniendo a lo largo de todo este árbol bronquial, desde nuestra nariz. Tenemos pelo y este pelo va disminuyendo en cuanto a tamaño, longitud y calibre o diámetro. Entonces, de manera que ya pasamos de la nariz hacia atrás y ya estamos en laringe, tráquea y ya está cubierto por microvellosidades. Estas lo que hacen es precisamente lo mismo, filtrar y detener partículas y cada vez son más pequeñas esas partículas, por lo tanto, las vellosidades también tienen que ser pequeñas para poder filtrar y detener microorganismos o partículas. Hay muchas partículas mucho más pequeñas en donde ya estas microvellosidades no son posibles de atrapar. Entonces, cuando entran al árbol bronquial y hasta los alveolos, por ejemplo, las cenizas de volcán, ¿sí? Estas cenizas tienen capacidad, son micropartículas y estas no pueden ser detenidas por el tamaño y llegan hasta los alveolos y la complicación es de que llegan y se depositan, así como muchos otros, el humo de tabaco, problemas de las fábricas de asbesto cuando había en una cantidad muy alta también producían un cuadro llamado asbestosis, es decir, se depositaba estas micropartículas a nivel pulmonar y ocasionaban graves daños a nivel ventilatorio. Entonces, así como vemos aquí, la peristalsis intestinal, el flujo urinario forman parte de mecanismos de defensa de superficie. Una de las reacciones inmediatas ante un agente agresor es la vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular derivada de esta vasodilatación. Y esto lo hace precisamente mediadores celulares y mediadores químicos de la inflamación. Una de estas células son los mastocitos. Los mastocitos, si lo recuerdan en el video, ¿qué es lo que hacen? Van a provocar una secreción llamada histamina que va a provocar esa vasodilatación. Al haber una vasodilatación, aumenta la permeabilidad, es decir, mejora el paso de un elemento a otro, de una zona a otra, a través de una membrana, de elementos. Es por eso que hay una migración celular hasta el sitio de lesión. Hay una permeabilidad vascular aumentada. Con esta permeabilidad aumentada, lo que hace es fugar o filtrarse mayor cantidad de células y líquidos que van a provocar ese proceso de hinchazón, ¿sí? Pero también con ello van a migrar muchas células leucocitarias. Leucocito significa célula blanca, entonces hay muchos leucocitos. Ya vimos células cebadas, los mastocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, que son parte de esta familia de células que participan en un proceso inflamatorio inmediato. La filtración vascular, entonces recuerden que el plasma líquido plasmático sale hacia el exterior de estos vasos sanguíneos provocando este edema. Entonces va a haber un aumento de tamaño y de volumen de esta zona.
vamos a ver que la respuesta inmediata transitoria es ese periodo que va a ser entre el periodo inmediato a el reconocimiento total de las células para el antígeno. Entonces, esta va a estar mediada por células que van a estar mediando o manteniendo esta permeabilidad de membrana para que se lleve a cabo la migración de muchos de estos agentes proinflamatorios, incrementando entonces la llegada de células propias de nuestro cuerpo a estos microorganismos. En este proceso vemos si el agente agresor tiene una cantidad maximal de elementos, llámese muchas bacterias, muchos virus, muchos parásitos, va a ser superada nuestra barrera natural, pero se están reconociendo en ese momento también qué tipo de microorganismo se trata y las células presentadoras de antígeno van a migrar hacia donde están nuestros linfocitos y nuestras células encargadas para, las células plasmáticas, por ejemplo, para fabricar nuevos elementos inmunológicos, pero ya específicos. Este tiempo tarda aproximadamente de 12, 24 o hasta 48 horas en cuanto a cantidad. No es que se tarde tanto tiempo para comenzar. A esas horas ya se están reproduciendo o fabricando cantidades, miles y miles de elementos inmunológicos ya específicos. No es tan rápida la respuesta porque tiene que reconocerse y este reconocimiento tarda horas. Entonces, por eso es que no es tan inmediata esta respuesta de inmunidad específica. ¿Sí? Entonces, los acontecimientos celulares que se dan en el proceso inflamatorio para que se pueda reconocer al agente agresor y que migren muchas de estas células específicas, entonces vamos a ver que comienzan en los vasos sanguíneos. La marginación, rodamiento, pavimentación, ahí lo que estamos viendo, estos acontecimientos a nivel celular, es lo que hacen nuestras células inmunológicas para poder reconocer al agente agresor. Entonces, marginación significa que todas estas células se van a pegar a la pared del vaso sanguíneo. De la sangre, del torrente sanguíneo, se van hacia las paredes de las células, de los vasos sanguíneos, y poder reconocer a través de ese rodamiento, así como tal, ¿no? Como si fuera un rodillo, van girando y a través del contacto directo con las membranas celulares van a estar adhiriendo estos elementos que son proteínas, carbohidratos de los microorganismos y poder ir hacia donde tenemos la formación de estas células inmunológicas, los linfocitos, y fabricar entonces la cantidad de anticuerpos específicos. ¿Ok? Esto es una imagen en donde podemos ver precisamente de qué manera llegan, se adhieren a la pared del vaso sanguíneo, esto es dentro del vaso sanguíneo, adquieren esa información del agente agresor y salen entre las células y se dirigen precisamente hacia esa activación. Ese nombre, si lo alcanzan a ver, que dice quimiotaxis como tal, significa eso, migrar, ir hacia otro lugar para poder estimular la respuesta inmunológica y poder entonces llevar a cabo ese tipo de manifestaciones o respuestas celulares que nosotros tenemos ante la inflamación. El siguiente cuadro, esta presentación creo la subí, si no se las voy a subir. El siguiente cuadro habla precisamente de elementos moleculares a nivel del vaso sanguíneo y la función principal que realiza cada uno de ellos. La imagen no es nítida, entonces no se preocupen si es error de su compu, de su teléfono, es que no es nítida. Pero en los documentos también que le subimos, ahí habla precisamente de estos elementos. Esta es otra imagen. Vean ahí el microorganismo llega a través del contacto entre receptores, es como se activan elementos y van a migrar para poder ir despertando la respuesta inmune. ¿Sí? Existen muchas proteínas y muchas moléculas que van a participar, que para el caso no es en este momento tan importante que se las aprendan, pero sí la forma de reconocimiento de estos agentes agresores para que despierten la respuesta inmune. ¿Sí? Aquí tenemos lo mismo, una adhesión a este tipo de
reconocimientos y la salida de las células entre las células endoteliales para que se lleve a cabo esta fagocitosis. Recordar que fagocitar significa degradar, introducir al aparato digestivo, como dijimos, si lo podemos ver así, de la célula y poder inactivar o degradar por completo esta molécula reconocida como no propia, ¿sí? Y rompiendo a nivel molecular la estructura de este elemento y puede haber dos vías de inactivación o eliminación. Una es de que estos macrófagos o células fagocitarias introduzcan a este microorganismo al interior y lo inactiven y quede encapsulado formando vacuolas. Si recuerdan esquemas de célula, hablan de vacuolas. Estas vacuolas son elementos dentro del citoplasma que tienen en el interior procesos de degradación o productos degradados de algún elemento, ¿sí? Puede ser orgánico, inorgánico, algo que decidió la célula encapsular y lo va a inactivar. O bien, ya que lo introdujo a una especie de vacuola, ahí mismo hay enzimas que lo degradan, lo rompen y hay que expulsarlo. Entonces, este elemento encapsulado se dirige hacia la membrana celular, se fusionan membranas y lo expulsa al exterior de este citoplasma. Y esa es otra vía de eliminación. ¿Ok? Quimiotaxis dijimos que es el traslado de un elemento a otro y favoreciendo la presencia de otros mediadores químicos de la inflamación. Aquí tenemos leucotrienos, citocinas, interleucinas, tromboxanos, factor de necrosis tumoral, son elementos que participan en el proceso inflamatorio. Ya en los documentos que tenemos, bueno, que tienen la plataforma, verán ahí incluso tablas de los elementos que participan en ese proceso inflamatorio para que se lleve a cabo este proceso natural de defensa, ¿sí? De manera natural, lo voy a adelantar un poquito, esto es prácticamente lo mismo, reconocimiento, ¿sí? Degradación, hay cómo es que degrada, esto por ejemplo, degradan esos elementos y lo mantiene ahí en el interior o lo expulsa, ¿sí? Y forma esta vacuola fagocítica, ¿sí? Eran bacterias, ya no lo son, ya nada más quedaron como restos de esa bacteria, se pueden quedar ahí inactivados o bien se pueden eliminar, ¿ok? Hasta aquí vamos bien, chicos. Sí, profe. Ok, bueno, a ver, vamos a dar un receso para continuar el tema y vamos a ver qué células y qué mediadores químicos principales favorecen la presencia de inflamación y sobre todo las manifestaciones clínicas derivado de queso. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos son 9:05 a las 9:20 nos vemos, chicos. Ok, profe. ¿Parece? Ok. Ok, profe. Ok, Profe. nos vemos entonces, 9:20.
¿Qué tal, chicos? ¿Ya estamos aquí? Sí, profe. Ok, bueno, vamos a continuar. Ya para ir cerrando esta información, vamos a ver. Entonces, déjenme ir colocando esta información. Ahorita les decimos. Espera un momento, vamos a esta parte. Bien. Porfa, me dicen si están viendo la imagen. Inflamación, cicatrización. Ya Sí, se ve. profe, ya la vemos. Ok, perfecto. Entonces, bueno, para ir cerrando de manera sintética esta información, vamos a ver. Recordar que la respuesta inmunológica y la respuesta inflamatoria es consecuencia esta segunda de la primera. Y se va a caracterizar estas respuestas del tejido o lo que son aquí respuestas tisulares con características propias de este proceso natural llamado inflamación, donde hay un proceso de acúmulo de líquidos y células llamado edema, en el cual se van dando todos esos fenómenos vasculares y celulares a su vez para poder manifestar algún grado de afectación. La inflamación, recordemos que es una reacción natural de nuestro cuerpo en un tejido vivo que se encuentra vascularizado, es decir, tiene vasos sanguíneos y a su vez sangre. La inflamación, esta respuesta natural ante una agresión o un agente agresor, va a tener diferentes características dependiendo cada una de las propiedades y consecuencias de esta agresión. Vamos a ver que va desde la vasodilatación, fenómenos celulares, hasta una curación y reconstrucción del tejido lesionado. Esta curación o reparación del tejido puede ser con el propio tejido o un tejido diferente para la cicatrización y reparación del tejido. Las respuestas de la inflamación pueden ser respuestas útiles, es decir, que nos ayudan, o bien algunas que no son tan benéficas, sino al contrario, va a provocar cierto grado de secuela o complicación de este proceso natural de inflamación. Dentro de las respuestas útiles es precisamente que va a ser un mecanismo para la detención de procesos infecciosos sobre todo, es decir, va a detener, va a limitar, va a eliminar productos de desecho de este mismo proceso inflamatorio, ocasionando una cicatrización y reparación del tejido, es decir, cicatrización de heridas. De los efectos perjudiciales, obviamente, pues es que esta respuesta inflamatoria inmunológica puede llegar a provocar trastornos autoinmunes, es decir, trastornos en que nosotros mismos vamos a estar generando una respuesta inflamatoria ante nuestro propio tejido. Es decir, por ejemplo, aquí, producción de trastornos llamados artrosis o artritis, incapacidades funcionales, reacciones de hipersensibilidad o alergia. Una alergia, por ejemplo, es una manifestación inmediata ante un agente agresor y que tiene una respuesta de acuerdo a la carga de este agente agresor o de este alergeno de forma muy intensa. Lo vivimos hace tan solo 4 años con lo de pandemia, 5 años con lo de pandemia, que la respuesta inmunológica era a veces tan exagerada que destruía tejido propio de la persona y esas eran las complicaciones que se tenían. No tanto el virus destruía o afectaba, sino también la respuesta inmune de la persona era tan exagerada que hacía destrucción del tejido aparentemente sano, y eso fue lo que complicó muchos de los cuadros y obviamente las consecuencias fatales que se tuvieron a nivel masivo. Vamos a ver entonces que la causa, etiología, recuerden que es causa. Casi todas las patologías, ahí noxa se refiere al proceso patológico, casi todas estos procesos patológicos que producen lesión a nivel celular son derivadas de muchos de estos elementos a los cuales nosotros estamos expuestos: físicos, químicos, mecánicos, biológicos, inmunológicos, infecciones por microorganismos, bacterias, virus, parásitos, hongos,
¿ok? Producen o pueden llegar a producir este proceso inflamatorio. Los tipos de inflamación que conocemos o que se conocen es el agudo y el crónico. Cada uno va a estar mediado por células diferentes, protagonizadas precisamente por células en diferente etapa de este proceso natural. Vimos ya proceso agudo en donde macrófagos, estas células llamadas mastocitos, los neutrófilos, basófilos, este tipo de polimorfonucleares son parte de la respuesta inmunológica aguda, es decir, inmediata, que tan solo dura algunas pocas horas o bien muy pocos días. Esa es una respuesta, recuerden, inmunológica, una respuesta inflamatoria inespecífica, mediada por este tipo de células. Bien, vamos a ver que esta respuesta aguda, inflamación aguda, se lleva a cabo en tan solo unos cuantos minutos y perdura esta respuesta inmune y va a estar caracterizado por la presencia de cambios a nivel de la vascularidad. Recordar que se caracteriza por una vasodilatación, migración de muchas células. En este caso aquí ponemos los protagónicos que pueden ser neutrófilos y macrófagos. Tarda minutos o hasta días en manifestarse. Aquí vemos de manera gráfica esta parte de los fenómenos de la inflamación aguda, en donde vemos células como los mastocitos, sistema de complemento, generación de anticuerpos, linfocitos B, que van a producir precisamente las características de esta manifestación a nivel capilar, provocando, recordar, esta separación de tejidos, de células para poder migrar estas células y poder así llevar a cabo ese proceso mediado por nuestras células y anticuerpos. La inflamación aguda, entonces recordar que aumenta ese diámetro de vasos sanguíneos, en consecuencia tenemos aumento del flujo de sangre y vamos a ver que puede haber o hay éstasis. Éstasis significa estancamiento o un flujo más lento de elementos. En este caso dice enlentecimiento por éstasis, es decir, llega tal cantidad de células que van a ir dificultando el paso de microorganismos o bien el paso de estas células que van a participar en el sistema inmune y en el proceso inflamatorio. Ya vimos que hay mecanismos celulares que van a ir reconociendo por migración, por esta salida de células hacia el exterior del vaso sanguíneo y poder despertar la respuesta inmune de tipo específica. La inflamación aguda, recordar que al haber mayor dilatación, es decir, una vasodilatación, aumenta la permeabilidad de la fuga de este líquido plasmático y sangre y células a su vez. Eso va a estar mediado por la secreción de unas células específicas llamadas mastocitos. Anteriormente se denominaban células cebadas. Bueno, estas células generan histamina al igual que serotonina. Son dos elementos químicos que van a favorecer la vasodilatación. Cuando tenemos algún tipo de manifestación derivados de la histamina, por ejemplo en los estados gripales por el virus de la gripa, o bien por algún tipo de alergia, o bien algún elemento que cause estímulo a células específicas de nuestro sistema inmune para despertar una respuesta, entonces ese enronchamiento, la secreción por la nariz, secreción nasal, por los ojos, ese lagrimeo en un proceso gripal es derivado de células específicas y esa manifestación es gracias a la histamina. Cuando tenemos esas manifestaciones, en cuanto tenemos gripa, ¿qué hacemos? Tomamos un antihistamínico, es decir, disminución de esa manifestación de la histamina. Esto en su momento, si es para controlar, está bien, no debemos de bloquear ningún tipo de respuesta natural biológica, puesto que eso hace de manifiesto que algo tenemos y algo está sucediendo. Lo mismo sucede con la fiebre. La fiebre o ese aumento de temperatura es derivado de muchas de las células de nuestro sistema inmune. Aumenta la temperatura indicando que existe algo. Si nosotros bloqueáramos este tipo de respuesta natural que tiene nuestro cuerpo, no estaríamos
precisamente conociendo qué es lo que está causando un estado patológico y sufriríamos las consecuencias en algunas, pues, graves, ¿no? Aquí, como consecuencias de esta liberación de histamina y mediadores químicos, tenemos que existe la salida de líquidos y proteínas, así como células en degeneración de los procesos naturales de la inflamación, que pueden ser los exudados y los trasudados, ¿sí? La inflamación aguda, entonces recordar esto ya lo vimos, ¿no? Que en este caso los neutrófilos, este tipo de células, van a provocar todos estos fenómenos precisamente para llevar a cabo el reconocimiento de estos elementos y poder despertar la respuesta inmunológica específica. La inflamación aguda, vamos a ver que son los datos clínicos característicos. Aquí tenemos calor, rubor, tumor. Aquí le falta color, ¿no? O rubor. Ah, no, rubor ya está. Tumor, calor. Falta, bueno, ahí tenemos impotencia funcional y nos faltaría un síntoma. Estos son signos. Nos faltaría el síntoma de la inflamación, que sería el dolor. Entonces, los datos clínicos de un proceso inflamatorio son 5, siendo 4 de ellos signos y un síntoma. El síntoma es el dolor y el resto, calor, rubor, tumor e impotencia o disminución funcional, es el quinto dato clínico. Recordemos que en términos técnicos, el calor se conoce como hipertermia, al rubor se conoce como eritema, el tumor se llama o se denomina edema y impotencia o pérdida funcional se queda igual, ¿sí? Entonces ahí tenemos los datos clínicos de la inflamación, seguramente es pregunta de evaluación o pregunta característica de esa región lesionada. Aquí a lo mejor no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, habla precisamente de los elementos que pueden favorecer o pueden modificarse en un proceso inflamatorio. Personas con algún tipo de trastorno, por ejemplo, aquí nos hablan de diabetes, intoxicación aguda por algún tipo de bebida alcohólica, ¿no? El sistema inmunológico esté comprometido por alguna enfermedad, entonces va a dar de manifiesto un proceso inflamatorio de mayor afectación y mayor gravedad. El sistema linfático nos va a ayudar para transporte de elementos que ya se necesitan eliminar o bien degradación de estos elementos a partir de este sistema. Va a ser el transportador de leucocitos y restos celulares que participan en un proceso inflamatorio, trastorno de agentes patológicos que pueden quedarse o permanecer en nuestros ganglios. Los ganglios es un conjunto de células y elementos que sirven o albergan ya sea tejido de defensa, células de defensa, pero también productos degradados de este mecanismo de defensa. La inflamación crónica, entonces recordar que esto se va a presentar tardíamente y puede durar desde días, semanas o hasta meses. Hay personas que tienen inflamación desde hace mucho tiempo y ese proceso inflamatorio no necesariamente tiene que manifestarse como los datos clínicos que vimos. No necesariamente tiene que estar rojo o estar caliente. Con la presencia de 2 a 3 de los datos clínicos es suficiente para diagnosticar que está inflamado. Tal vez no se sepa bien cuál es la causa de la inflamación, pero sí podemos decir que presencia de dolor, disminución de la función y la presencia de algún otro dato clínico es característico de un proceso inflamatorio. No esperar a que tenga los 5 datos para decir que está inflamado, ni tampoco toda hinchazón significa inflamación, ¿sí? Puede ser un hinchamiento o un edema provocado por alguna otra situación que no sea directamente involucrado el sistema inmunológico. Esta respuesta crónica o inflamación crónica, vamos a ver que va a depender sus características del agente agresor. Y existen también células predominantes en este tipo de elementos crónicos de la inflamación, de manera que hay otro tipo de linfocitos y otro tipo de células que participan en este proceso inflamatorio crónico. Las personas que ya se acostumbraron a tener un grado de malestar, ya tienen un proceso natural, bueno,
naturalmente del proceso inflamatorio, a eso nos referimos, en donde existen presencia de células, por ejemplo, aquí nos hablan de linfocitos, células plasmáticas, propias del proceso inflamatorio crónico, pero a un nivel ya en equilibrio, pero no es sano, puesto que esto va a generar una respuesta en la cual se va a manifestar o se va a permanecer mucho tiempo en esa área. Y esto va a ir degenerando precisamente ese tejido. Llámese, por ejemplo, las artrosis. Las artrosis es un proceso degenerativo y permanentemente está inflamada esa región, por lo tanto va a haber estos agregados celulares que van a estar provocando un proceso de degeneración, erosión y mal funcionamiento de los tejidos involucrados, llámese cartílago, llámese el mismo tejido óseo, llámese tendones, llámese cualquier tejido alrededor de una articulación, de manera que va a provocar la creación de tejido diferente al propio, es decir, cicatrices o fibrosis limitantes de la función de la movilidad en caso de algún tipo de articulación. Pero también se pueden ver elementos que pueden ir complicando este cuadro y más si se asocia con un proceso infeccioso, entonces podemos ver acúmulo de elementos de detritus o restos celulares contaminados, de manera que pueden crear abscesos purulentos incluso de tejido si lo dejamos avanzar de manera natural y este tejido no es capaz de solventar o solucionar esas situaciones. Entonces siempre debemos de tratar de investigar cuál es la causa y comenzar a atenderlo. La inflamación crónica, entonces pueden existir mucho tipo de elementos, de manera que estos elementos crónicos que se pueden formar por restos celulares o por la reacción misma de células y su secreción va a depender de la causa. Entonces aquí, como vemos, tipo de procesos de derivados del proceso crónico de inflamación, hay un tipo de secreción serosa, ¿no? Otros purulenta, porque ya está contaminado con bacterias, otro con tejido cicatrizal, formación de abscesos, de úlceras, ¿sí? Estos son inflamaciones crónicas que no llevan tan solo unas horas, sino ya llevan días o semanas. Entonces, tomarlo en cuenta eso. Ok, entonces debemos de tomar en cuenta esas características para ver qué tipo de reparación y cuánto tiempo lleva nuestro cuerpo por sí mismo, sin ningún tipo de ayuda, la reparación de una lesión. El proceso inicial de reparación comienza con un proceso inflamatorio. Es por eso que es tan importante que nosotros controlemos y le demos conducción a este proceso inflamatorio. No es dejar que se manifieste a su máxima expresión, sino irlo controlando para ir controlando también la llegada de células que pueden servir tanto para que se manifieste la inflamación, pero que a su vez también den la materia prima para la posterior reparación del tejido. Ejemplo de esto es cuando se inflaman algunas de nuestras articulaciones después de haber sufrido un mecanismo lesivo contuso, ¿no? Llámese cualquier tipo de contusión cerrado, es decir, que no provoque exposición de tejidos, vamos a ver que hay una vasodilatación, fuga de este líquido, llegada de muchas células, mucho dolor, mucho edema. Entonces, primero se pone color rojo, es decir, eritematoso. Este eritema va a ir progresando hasta dar una equimosis, una zona moratada. Y en cada uno de estos momentos o procesos debemos nosotros ayudarnos a ir conduciendo la llegada de células. Entonces, uno de los elementos que debemos de considerar es la aplicación de un elemento antagónico a esta vasodilatación. Entonces, ¿con qué elemento físico podemos provocar una vasoconstricción? No es que eliminemos o quitemos la presencia de sangre, al contrario, debemos de mantener que la sangre esté fluyendo, pero de manera controlada para que este edema o proceso inflamatorio no llegue a dimensiones que no podamos controlar. Entonces, ¿qué agente físico nos podemos auxiliar para provocar una disminución en esa reacción natural de vasodilatación? ¿Cuál se les ocurre? El frío, hielo.
Exacto, con hielo, con frío. Pero este frío, recuerden, puede ser, no necesariamente tiene que ser la parte sólida, es decir, el hielo, puede ser algún agente físico frío que no llegue al congelamiento de 0 grados. Pero tampoco vamos a aplicar agua de la llave que sale, van a decir ustedes ves que también sale fría, sí, pero esa temperatura no es lo suficientemente fría. Entonces, ya sea frío o calor, dependiendo qué es lo que se va a aplicar, debe de llegar a una temperatura que provoque una respuesta que es la que nosotros deseamos. Entonces, si es frío, que realmente sea una temperatura baja. Si es calor, que sea realmente una temperatura lo suficiente para provocar los efectos fisiológicos que deseo. En este caso, el frío, pues lo ideal y la temperatura deseada, pues es que esté alrededor de los 0 grados. ¿Cómo lo logramos? Pues con hielo. Pero si nosotros vemos que la persona puede ser hipersensible al frío que proporciona el hielo, esta parte sólida, podemos aumentar la sensación térmica de frío, pero sin que llegue a la aplicación sólida del hielo. ¿Cómo haríamos? Sumergir el segmento en agua y en agua con hielo. Entonces no está en contacto directo el hielo sobre la piel, pero la sensación térmica incluso es de mayor intensidad de frío. Entonces esto podría ser otra forma de aislar el contacto directo con el hielo y la piel, por ejemplo, es aplicación de un medio aislante, pero que esté húmedo. Estamos hablando de una tela muy delgada húmeda y sobre la tela aplica el hielo. La otra es la ayuda de estas compresas de gel congeladas. En realidad no se congela porque no tiene aire, pero este gel frío, helado, proporciona casi la misma intensidad que un hielo. ¿Sí? Entonces, debemos de tomar eso lo vamos a ver en la próxima sesión, consideraciones y precauciones y cuidados que debemos de estar nosotros teniendo en la aplicación de frío o calor, dependiendo. ¿Sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? Profe, una Sí, pregunta. profe. Por ejemplo, este tipo de spray que luego se utilizan en los deportes, precisamente fríos, ¿también sirven? Sí, nada más que ahí, por ejemplo, debemos de tener cuidado. Para poder obtener los efectos fisiológicos del frío, necesitamos un mínimo de 10 minutos para obtener los efectos fisiológicos del frío. El cloruro de etilo que me mencionas, sí alcanza una temperatura muy baja, 0 grados o menos todavía, o más baja la temperatura. Pero para poder obtener este efecto fisiológico tendríamos nosotros que mantener aplicando el aerosol durante mucho tiempo. Entonces, de manera inmediata, siente el frío la persona y logramos un nivel de anestesia, si lo podemos decir así, que en tan solo unos cuantos segundos dice, es que ya dejó de sentir por la intensidad del frío, pero no es que realmente haya penetrado este frío hasta la profundidad donde nosotros queremos. Entonces, sí es útil con ciertas precauciones, nunca de manera directa sobre la piel, debemos aplicar en la misma calceta, lo humedecemos y sobre la calceta o sobre un lienzo delgado aplicamos este aerosol porque quema, produce más daño que beneficio a nivel tisular. Okay, Profe, gracias. una duda. Soy Luis Beltrán. ¿Cómo saber cuántos días se le pone hielo o cuántas aplicaciones? Existen varios protocolos en los cuales nosotros vamos a estarlo diseñando y llevando a cabo. Para esto es más que nada de tipo clínico. Estas evaluaciones van a ser más clínicas. Entonces debemos de saber, obviamente, el mecanismo de lesión y el agente agresor. De acuerdo a eso, si no está acompañado de lesiones neurovasculares, esto siempre descartarlo, podemos nosotros estar aplicando frío o calor, dependiendo del medio físico que nosotros querramos. Entonces, esto es más que nada estar haciendo evaluaciones diario para ver cómo se encuentra. Entonces, si nosotros descartamos cualquier tipo de lesión ósea o neurovascular, entonces podemos aplicarlo con mayor confianza y se tienen ciertos periodos, ciertos minutos de aplicación y la frecuencia que me comentas. Entonces, rápidamente te comento, porque eso lo vamos a ver la próxima sesión. En un periodo agudo,
todo periodo agudo, lo que nosotros es controlar esa llegada de sangre, esa vasodilatación y llegada de sangre y llegada de células, como lo hacemos con frío. Entonces, el efecto fisiológico que les estoy comentando con el frío, mínimo para poder alcanzar y proporcionar el efecto fisiológico son 10 minutos, pero ese es como mínimo. Lo ideal, inmediatamente posterior a la lesión, habiendo descartado este tipo de situaciones, se deja 30 minutos. Aplicar 30 minutos o 1 a 2 horas es el mismo efecto. La consecuencia o la complicación después de haber aplicado más de estos minutos es quemadura en la piel, y si es una zona articular podemos provocar daño permanente a nivel nervioso. Entonces, en el momento de la lesión o posterior e inmediato posterior a la lesión, habiendo descartado cualquier complicación, se dejan 30 minutos. Posterior a eso, estamos en etapa aguda. En el primer día vamos a dividir los días. En el primer día se aplican 20 minutos cada hora, respetando las horas de sueño. Obviamente, debemos nosotros de mantener las medidas de protección, elevación, compresión de esta región lesionada. Posterior a eso, un segundo día se aplican 20 minutos cada 2 horas, un tercer día cada 4 horas, y lo vamos a ver si quieren, no es si quieren, sí lo vamos a ver la próxima sesión. Entonces, esa es una manera que vamos nosotros a estar aplicándolo, siempre y cuando consideremos las características en cuanto a la sensibilidad del frío. Hay personas alérgicas al frío, entonces en ellas no vamos a aplicar como tal el hielo directo, sino, como les estoy diciendo, bolsas de gel ya preparadas, agua helada, sumergir la extremidad en agua con un poco o un mucho de hielo, pero que no tenga contacto directo la piel sobre el hielo, ya que es hipersensible. ¿Sí? Considerar también el estado de salud de la persona, el segmento lesionado, la edad de la persona, la integridad de la piel. Se deben de tomar en cuenta estas características para poder aplicar el frío. Pero en términos generales, lo vamos a dividir de esa manera. No sé si con esto responda más o menos tu pregunta. Profe, gracias, profe. Gracias. Va. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, chicos. Ya en la plataforma les digo, ya está su actividad, ya están sus contenidos, algún material video. El primer video que vimos también está ahí en su plataforma. Y bueno, pues no sé si tengan alguna duda más. La próxima sesión vamos a hablar directamente de los efectos fisiológicos del frío en etapa aguda, los medios para aplicar precisamente en etapa aguda y ya específicamente lesiones, sobre todo de miembros superiores, los más frecuentes, que son generalmente hombro y codo, ¿no? La tercera sesión, si se fijan en su plataforma, está dedicada más para miembros inferiores, que ahí yo creo que nos vamos a dedicar las 2 sesiones siguientes, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir viéndolo. Si existe alguna duda, pues en el transcurso de la semana, pues ya sea a través del WhatsApp o bien las externamos la próxima sesión y las tratamos con mucho gusto. Ok, gracias, profe. Ok. Bueno, Gracias, cuídense profesor. mucho, chicos. Con esto terminamos la sesión de hoy y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias, profe. Buen domingo. Gracias, profe, igualmente. Buen Buen fin de semana, hasta luego. Gracias, igualmente.